6:15 de la mañana estamos de regreso en Altavoz en Radio Vital y en Movistar Televisión. Muy buenos días, Aarón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Los invitamos siempre a estar conectados a través de Radio Vital, también en Movistar Televisión y por supuesto en YouTube como Altavoz Noticias. Nos encontramos ya con el ingeniero Juan Cheput, ex congresista de la República, ex ministro de Estado. ¿Cómo es usted? Bienvenido a Altavoz. ¿Cómo le va? Bienvenido, Aarón. ¿Cree usted viable, lo ha señalado Renzo Reyardo, que va a denunciar a aquellas personas que supuestamente han cometido actos vandálicos durante las recientes manifestaciones de protesta? ¿Qué visión tiene usted sobre el tema realmente? Que se pondría la juventud en contra. Es una declaración tan torpe como la gestión de la Municipalidad de Lima, ¿no? O sea, amenazar con denunciar a los jóvenes, ¿no?, por actos que él considera vandálicos. Yo creo que es una sobreactuación del señor Renzo Reyardo. Y demuestra pues que no conoce en absoluto lo que puede significar una gestión municipal y un derecho a la protesta, que dicho sea de paso, autoridades municipales días antes dijeron que bienvenido, ¿no? Que, o sea, estuvieron en una situación completamente condescendiente. En todo caso, lo que se tiene que hacer es, a través de la policía y la fiscalía, identificar a aquellas personas que pueden haber cometido algún acto vandálico y a ellos que le caiga el peso de la ley. Pero amenazar de esa manera tan abierta como ha hecho ayer, pues yo creo que eso le va a costar un par de puntos más al señor López Aliaga en las encuestas. Se han visto además excesos de la Policía Nacional de Perú, obviamente, que tienen que cuidar. Nos tiene que cuidar, sin embargo, son más de 5,000 efectivos en las calles, tratando de contener, digamos, el ingreso de los jóvenes, la denominada generación Z, hacia el Congreso de la República, y se han visto excesos. Efectivamente se han visto que han pegado, por ejemplo, le han tirado un barazo a una persona mayor adulta. Además, perdigones, estamos hablando de balines de gama contra periodistas que presentan sus credenciales de hombres de prensa para ejercer su labor y no pueden hacerlo. ¿En qué país estamos? Esto es una dictadura, creo. Bueno, hay un autoritarismo producto de un nerviosismo en el gobierno ante esta situación que se le está escapando de las manos, ¿no? La señora Dina Boluarte convive con un 1% de popularidad. El Congreso igual, lo cual demuestra el nivel de complicidad que hay. Se le está complicando el camino a la llamada derecha. Hay encuestas que señalan que entre Martín Vizcarra y Pedro Castillo hacen 15%, y eso me permite llevar a lo siguiente, ¿no? Todos aquellos que decían el gran favor que le ha hecho Dina Boluarte al Perú, ¿no?, de alejar a la izquierda. Bueno, Dina Boluarte está haciendo que regrese con fuerza. Y yo le he dicho acá, en esta casa, esa señora tenía que haberse ido hace rato, porque ella está generando las condiciones junto a César Acuña, junto a la señora Fujimori y al mismo Rafael López Aliaga, para que regrese a la izquierda. Mientras ellos están que se pelean entre los tres, ¿no? E inclusive Philip Butters, pues tenemos una izquierda que sigue avanzando lenta pero sistemáticamente. En la encuesta de apoyo ya aparece Bermejo, en otras encuestas está mejor ubicado a la Noca, en la de IEP en primer lugar va Martín Vizcarra, y hoy día Mirko Lauer señala en su artículo que tranquilamente podría dejar en tercer y cuarto lugar si sigue esta crecida de Mario Vizcarra y se consolida alrededor de la izquierda, pasar al tercer y cuarto lugar a López Aliaga y a Keiko, ¿no? Entonces se está configurando un escenario en el cual se le está brindando todo a la izquierda, o sea, y es de una torpeza impresionante, que a mí me molesta porque obviamente yo no quiero el retorno a la izquierda por el daño que hace. Pero la derecha ha sido tan torpe, la derecha empresarial, la derecha política, ¿no?, que le está empedrando el camino al retorno de la izquierda. O sea, hoy en día en el Perú la izquierda no es corrupta. La corrupta es Dina Boluarte, que representa a la derecha, ¿no? Hoy en día en el Perú Santibáñez es un hombre de derecha, ¿no? Un sujeto de esa calaña que no está ni un segundo en el Ministerio de Justicia. A propósito, César Acuña ha señalado que su bancada no va a censurar al ministro del que estamos hablando, el señor Santibáñez. Él está yendo a pasos agigantados hacia la desaparición de APP, ¿no? Y si Fuerza Popular también se coloca en el mismo sentido que César Acuña, pues también va rumbo a la desaparición. Pero ya hace rato Santibáñez debió dar un paso al costado, ¿no? No, es que es un personaje sin escrúpulos, pues él
Rumiel no va a dar un paso al costado porque es una persona que no tiene vergüenza. Iba a postular, ¿no? En el 2026. Quiere postular y por APP, tengo entendido, ¿no? Entonces, Santibáñez es una anécdota que demuestra pues el nivel de putrefacción al cual ha llegado el gobierno, ¿no? Él y muchas personas de su entorno, ¿no? Empezando por aquellos que lo cobijan, como el premier Arana o la misma presidenta de la República. Ellos creen que el poder es eterno, ¿no? Vamos a ver qué va a suceder a partir del 28 de julio del próximo año, en qué situación van a estar. Mira, el anterior premier, ¿no? Aníbal Torres. Ahora, ¿qué hace? Está escondido debajo de la cama. Los matoncitos de esa época, ¿no? El ministro de Justicia de la época, ¿no? Betty Chávez, ¿no? El mismo Cristian, el que ahora es abogado de Vizcarras, ¿no? Salas, todos los que salían. Chero, ¿no? ¿Dónde están? Escondiditos, ¿no? Enfrentando juicios, ¿no? ¿Dónde está Betsy Chávez? Como acabas de mencionar. O sea, es una situación que se va a dar. Ellos creen que esta es una situación permanente y están completamente equivocados, ¿no? Y lamentablemente, en estos momentos en el Perú hay un sentimiento que está gobernando a la derecha cuando eso es injusto, pero es culpa del elenco político actual que ha permitido que se piense eso, ¿no? A nivel nacional. Entonces, este escenario político no está favoreciendo pues a la derecha, como usted lo señala. Además hay, entre comillas, una guerra encarnizada. Además, mira, la torpeza de Renzo Gallardo, ¿no? La claro. torpeza total, ¿no? ¿Por qué salen los jóvenes a protestar? Los jóvenes vienen protestando hace tiempo, a su manera, como la generación Z, con los memes y todo ese tipo de cosas. Yo escribí hace 2 semanas un artículo en El Montonero, antes de las marchas, donde criticaba a Dina Boluarte cuando decía los jóvenes ya no protestan. Los jóvenes protestan, pero hay que entender que el razonamiento de quienes dicen que ya no salen a las calles es un razonamiento premoderno. Un joven de 20 años hoy día protesta a través de memes, en redes. TikToks, ¿no? ¿Ah? En TikTok, ¿no? Y te pulverizan el prestigio. Dina no tendría 2% o 1% de popularidad si no fuera por ese proceso de pulverización del prestigio que te hacen las redes sociales. Cuando ya salen a la calle es porque se han roto las válvulas de escape. Mira, hace muy poco en Nepal salieron a incendiar el Congreso. ¿Por qué? Porque se aumentaron el sueldo. Y además un medio de comunicación. Sí, y acá la torpeza del Congreso actual, de que salga el mensaje ese de los viáticos exagerados, o sea, piden viáticos por una sesión en Zoom. Además en Lima. En Lima, ¿no? O sea, es un nivel de sinvergüencería ya impresionante de nuestros congresistas. Y luego, que los propios congresistas, con algunas excepciones, de la izquierda, mira una vez más, y lo digo esto con pesar por la torpeza de la derecha, salen a decir de que ellos no piensan censurar a Juan José Santibáñez. Un personaje completamente impopular, responsable de la situación de deterioro y de inmoralidad que hay en un sector de la Policía Nacional, piensan mantenerlo allí. Se puede censurar de frente, ¿no? No se necesita interpelación previa. ¿Se puede censurar de frente? Claro, mira, el reglamento, en principio la Constitución no habla de interpelación, ¿no? Inclusive hay textos que indican que el juicio político no necesita de un paso adicional, sino la censura se convertiría en un segundo paso. Y el reglamento dice: hay varias circunstancias, no dice 3, hay varias circunstancias donde puedes pasar a la censura. Si el ministro no quiere acudir, si el ministro informa de manera no satisfactoria, y en ese sentido esa información se ha interpretado muchas veces como una acudir a comisiones, ¿no? Y luego por una interpelación, ¿no? O sea, pueden ser cualquiera de esos 3 mecanismos. En el año 2014 y en el 2015 y en el 2009, en 3 años, se ha ido de frente a la votación en el caso del gabinete de Jorge del Castillo, que al final renunció antes que se discutiera. Claro. Luego hemos tenido el caso de los ministros Daniel Lozada y Otárola, de Defensa y del Interior, que también ya iban de frente a la censura. Entonces, cuando sale pues Gerí a decir esa barbaridad, o sale el propio ministro de Justicia a decir, bueno, en él ya no me sorprende su nivel, la forma como desinforma, bueno, es completamente inaceptable, ¿no? Quiere pasar por agua tibia este audio donde Santibáñez le pediría un favor a Eduardo Arana para que mueva de pabellón al diablo, ¿no? Claro, no, y hay muchos
Hay muchos audios en los cuales él niega una voz y por otro lado no quiere colaborar con la justicia. O sea, él es indigno del cargo, pero como te digo, Pero nunca se fue, ¿no? o sea, él es un personaje muy pequeño, que quede bien claro. Si ese señor tiene cierta relevancia, es porque simplemente un Congreso mediocre lo avala y una presidenta aún más mediocre permite que esté allí. Ese señor, cuando no estaba en el cargo, basta con ver las imágenes televisivas. Cuando estaba de asesor, ahí corriendo detrás de los ministros con papelitos, ¿no? O sea, veía que los periodistas estaban en la puerta desamparados y se bajaba el auto ahí para pasar delante de ellos cuando su ingreso es a mitad de cuadra, ¿no? O sea, el afán por decir acá estoy, ¿no? O sea, un personaje completamente pequeño. Entonces, y ese señor que sabrá, pues, de APP, ¿no? ¿Qué sabrá de Alianza para el Progreso? Que Alianza por el Progreso lo blinda. Y hay cosas ahí que verdaderamente... Y este blindaje, como usted lo señala, también sería, digamos, dispararse a los pies ellos mismos, ¿no? Porque van a bajar, digamos, en la popularidad del público. Ah, bueno, mira, en la última encuesta del IEP, en realidad en las 3 encuestas la situación de Acuña ya es de desaparición. En la de IEP, en la que ha salido ayer, ni siquiera aparece ya con 1%. Y cuando uno va a La Libertad, cuando uno va a esos lugares, el desprecio por Acuña es impresionante. ¿Le están haciendo un favor a Martín Vizcarra cuando el Congreso de la República, a través de la Comisión Permanente, nuevamente aprueban una acusación constitucional? Mira, yo creo que no es un favor. Yo creo que el Congreso más bien debería dejarse de complejos de inferioridad y de una vez, si tuvieran parlamentarios con temperamento, decir, señores de las encuestadoras, ya dejen de poner al señor Martín Vizcarra en las encuestas porque el señor está inhabilitado por el Congreso. Así de simple. Él no tiene ni siquiera por qué ser medido. ¿No? Eso es, imagínate pues que a qué otro personaje han censurado, han inhabilitado, es que entonces que pongan a Toledo también, pues no, que pongan a los imposibles, que pongan a Ollantumala, ¿por qué no los ponen? ¿No? Que también es increíble que se permita eso. Esos señores están en otros. ¿No? O sea, es una forma, mira, ¿qué pasaría si yo ahorita pregunto un imposible a la gente, ¿no? ¿A usted le gustaría volar o no le gustaría volar? ¿No? Entonces la gente, me encantaría volar. El 80% del Perú quiere volar, pero eso es un imposible. ¿No? Entonces, ¿por qué mido un imposible? Eso no es estadística. Entonces, acá tú tienes, en la definición de las preguntas, usted votaría por Vizcarra, pero si por Vizcarra no pueden votar. ¿Y por qué lo preguntan? ¿Por qué lo preguntan? Para manipular a la opinión pública y darle fuerza política, de tal forma que el Congreso acomplejado o con complejo de inferioridad diga, no podemos chocar con Vizcarra porque el 10% lo aprueba. ¿No? Pero acá, lo lamentable, una vez más, es las características de este Congreso. Si personas con experiencia en política estuvieran en estos momentos en el Parlamento, hace rato hubieran dicho los pasos perdidos y hubieran dicho, señores, vamos a investigar a las encuestadoras, le exigimos al Jurado Nacional de Elecciones que intervenga para que no sigan manipulando a la opinión pública, colocando imposibles. El señor ha sido inhabilitado por el Congreso. Efectivamente. No, entonces no tiene por qué ser medido. Así es. Vamos a hacer una pausa en Altavoz en Radio Vital. Estamos conversando con el ingeniero Juan Cheput. Regresamos de inmediato. 7:30, 7:30 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital y en Movistar Televisión, que estamos conversando con Juan Cheput, ex congresista de la República, ex ministro de Estado en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. Ingeniero Cheput, ¿cuál será, digamos, el recorrido que tiene que hacer el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga? Porque obviamente la intención es obvia, él quiere postular para la presidencia de la República. ¿Cree usted que tendrá asidero su campaña? Bueno, yo lo que creo es que de repente él está meditando seriamente en no postular, ¿eh? Yo creo que las sombras que dejaría si es que él se aleja de la gestión serían muchas. Y yo no le veo a Renzo Reyardo la fuerza política como para poder justificar todas las torpezas que se han hecho a lo largo y ancho de Lima. ¿Para usted son torpezas lo que hace el alcalde de Lima? Por supuesto, mira, yo vivo en Monterrico. Y yo en más de una oportunidad he querido ir por esa vía expresa sur y simplemente es imposible. Pero ya la inauguró recientemente, con bombos y platillos. Con bombos y platillos, pero ¿de qué vale que inaugure algo que no sirve para nada? Que algo que no existe además. No, y además, algo que, además, mira, a él se le dijo, cosas sin planificación lamentablemente no funcionan.
Los pasos a desnivel, y el último paso a desnivel que se hizo en Lima es el de la Javier Prado, que no funciona para nada, son cosas que ya no se utilizan. Mira los pasos a desnivel que hizo en toda la Panamericana Norte el señor Castañeda Locio y no funcionan, porque Odebrecht quería hacer obras, ¿no? Y empujaba esas obras que ya son inútiles, obras sin perspectiva, sin paso para ciclistas, sin nada. Mira, toda la gente de alrededor de Surco está sufriendo una pesadilla, porque por el embotellamiento se están metiendo a las zonas urbanas, tienen que buscar vías de salida, no pueden llegar a tiempo a los colegios, no pueden salir a tiempo para sus casas, ¿no? Si hay una desgracia, un incendio, no va a poder pasar por ahí nada, ¿no? ¿Y todo por qué? Por la falta de planificación. Entonces, ¿cree usted que el alcalde podría recular en su intención de postular a la presidencia? Podría estar evaluando, o sea, lo que te quiero decir es que no hay certeza. Ahora, si insiste en ir adelante, va a tener que justificar todo eso que se va a grabar en las próximas semanas. Pero ¿qué otras torpezas, entre comillas, más considera usted que ha cometido el gobierno edil de Rafael López Aliaga? En primer lugar, enemistarse y pelearse con todo el mundo. Así no se puede gobernar. Una campaña que se hace sobre la base del insulto o poniéndose de acuerdo con influencers vulgares, ¿no? De pacotilla, que se dedican a insultar grotescamente a todo el mundo, es lo que genera que él no pase del 10%. Una persona que tiene esa presencia mediática, que es alcalde de Lima, que sale todos los días en los medios, que tenga 10 puntos de intención de voto, es un desastre. Y por otro lado, en el interior del país no lo conocen. Y él cree que el mundo ideal le va a permitir a él llegar. No, señor. A partir de diciembre van a entrar a la cancha otros actores políticos, con experiencia política. Entre ellos los candidatos al Senado y sobre todo los candidatos presidenciales. Tú imagínate un escenario en el cual, por ejemplo, ya ingrese un Víctor Andrés García Belaúnde por Acción Popular, o un Jorge del Castillo por el APRA. ¿No? En el nivel polémico y de debate lo pulverizan. A ver que salga con ellos a decir que sus obras son maravillosas, ¿no? Entonces, en estos momentos, faltando todavía unos meses para diciembre, la gente cree que este es el elenco actual. No. Ahorita todavía nadie debate. Ahorita todavía nadie polemiza. Ahorita todavía nadie confronta su acción con lo que significa la reacción de un opositor. Y eso se va a dar desde diciembre. Y estos numeritos que vemos ahorita van a cambiar. Así de simple. ¿Y ya pasó antes, ¿no? Ya pasó antes con alcaldes de Lima que estaban punteros, ¿no? Claro, pero sobre todo, mira, yo sí creo mucho en la fuerza de la polémica, ¿no? Y cuando él tenga que polemizar con un Fernando Olivera, lo que quiero señalar es que en estos momentos estamos viviendo un mundo ideal en el cual los candidatos hablan solos, ¿no? Y muchos no quieren hablar porque todavía son precandidatos, ¿no? Y eso es justificado. ¿Cómo van a salir a hablar si de repente no son candidatos? Es igual, te invitan ¿Y por qué Bate se pasea por todos lados, por esos caviares, por esos podcast progres, tiene un montón de vistas, pero no se le ve reflejado en las encuestas? Bueno, en ese caso porque simplemente no convence. Sí. O sea, yo creo que la visibilidad no es sinónimo de popularidad. Así de simple, ¿no? Entonces tú miras con expectativa a alguien. Sí. Tienes 1 millón de vistas por curiosidad, pero eso no se traduce en votos. Mira, y hay antecedentes, ¿ah? ¿Cuántos influencers han postulado en las elecciones del 2021 y no han entrado y tienen 1 millón de seguidores? Un montón de gente del Partido Morado, ¿no? Del Partido Morado, ¿no? En el caso de Philip Butters, ¿usted le ve posibilidades de avanzar? Yo creo que con una mejor estrategia, sí. En realidad le veo a varios, no solamente a él. Por ejemplo, ¿quién es? Yo creo que... puede ser presidente. Claro, mira, la situación es de tal fraccionamiento que en la medida que empiecen a salir ya a polemizar, a antagonizar, a plantear posición firme, muestren equipo de trabajo, esto va a cambiar. En estos momentos hay gente que está pensando ya en retirarse, también es cierto, claro, porque no vale la pena invertir un sol en algo que no va a subir, y hay gente que está esperando entrar en la cancha y no puede, porque simple y llanamente no se han hecho las elecciones primarias de sus partidos. ¿No? Entonces, como el APRA, ¿no? El APRA o Acción Popular, ¿no? Que son en ese sentido 2 partidos importantes que lamentablemente no pueden. Y por otro lado hay candidatos que quisieran pisar más el acelerador, pero están surgiendo candidatos alternativos en los partidos. Entonces, y yo conversaba con un par de ellos que me decían, ¿de qué vale que vaya al CADE si de repente no soy el candidato? Entonces yo no creo que vayan al CADE, pues ¿para qué van a ir si de repente vas y te luces y el candidato del partido es otro? O sea, está mal diseñado el CADE en ese sentido. Y
o la CADE, como le quieran llamar. Entonces, en esos momentos todavía no hay un elenco estable. Lo vamos a conocer a partir de diciembre. ¿Cómo ve usted el actuar de Alanoca en el sur del país, por ejemplo, y de López Chau también? Mira, en el Que caso... ya están posicionándose, ¿no? En principio, una virtud de la izquierda, Bermejo, Alanoca, Duberlí, Rodríguez, todos los lo que se podrían mencionar, es que entre ellos no se atacan. Que es un fenómeno que sí se da en la derecha. Se atacan entre ellos. Entonces tú ves que al final, yo creo que la izquierda, como tiene objetivos comunes, como el del cambio de la Constitución, ¿no? El tema de la corrupción, que se lo han apropiado y se lo han quitado a la derecha, pueden empezar a aglutinarse alrededor de un candidato. Yo le veo, la verdad es que yo he estado en Arequipa y después de la visita de López Chau y a la NOCA lo he escuchado, no lo he tratado, a diferencia de Alfonso, y yo creo que a la NOCA podría empezar a subir más en la medida que agarre oficio político, porque contenidos tiene. O sea, es una persona muy bien formada intelectualmente, pero le falta oficio político. Si él empieza a crecer en ese sentido, podría ser un candidato interesante en el sur y a partir de ahí a trascender. Y por otro lado, yo sé que en la izquierda están discutiendo el tema de Verónica Mendoza. Si ella no quiere lanzarse, pero en la izquierda quieren que se lance. Entonces es algo que tampoco está definido. Podría reemplazar a la NOCA. Podría ocurrir. En el caso, Pedro Castillo podría ser senador, candidato al Senado. Así es. ¿No? Y en el caso, por ejemplo, del APRA, hay una ebullición democrática, distintas propuestas, obviamente, pero hay una suerte de renovación del APRA, jóvenes que están buscando impulsar al partido de la Estrella, con Enrique Valderrama, por ejemplo, pero también existe la tradición, digamos, la experiencia con Jorge Castillo también, con Hernán Garrioleca también y otros más, que buscan precisamente tener, digamos, una plancha de consenso. ¿Cómo ve usted la participación política de la Primo en este momento? Bueno, valiosa, ¿no? Como siempre lo he dicho, aún más yo he sido una de las personas que en su momento, y se molestaron algunos amigos míos, defendía no solamente la postulación de Jorge, sino de Víctor Andrés García Belaúnde en Acción Popular, porque como te digo, yo creo en el oficio político y creo que ellos podrían aportar mucho en el debate y además tienen amplia experiencia, que es lo que se necesita. Entonces, cuando a mí me preguntaban, no, ya son personajes gastados, ¿por qué? No, más bien son personajes que aportarían y podrían, y apuestan ellos mismos por el debate, o sea, son conscientes de sus aptitudes, ¿no? O sea, de sus valores, de sus activos. Ahora, ¿qué debería hacer el APRA, creo yo, teniendo personas tan valiosas como las que has mencionado? Entender que tienen que ir a una fórmula de consenso. El APRA está rompiendo una tradición histórica en su centenario, ¿no? No pelearse públicamente. Una de las fortalezas del APRA fue mostrar una hegemonía hacia afuera luego de discusiones intensas hacia adentro. Pero hoy día tú ves que eso se ha trasladado al exterior, rompiendo una estructura clásica del partido aprista como la es de respetarse afuera. La disciplina. La disciplina, ¿no? Hacia adentro todo lo que quieras, pero hacia afuera no. Entonces, en la medida que ellos vuelvan a sus orígenes en ese sentido, discutan una fórmula y apuesten por una sola, yo creo que puede volver a tener un protagonismo, ¿no? ¿Cómo ve usted a Rafael Belaúnde? Bueno, yo veo que todavía le falta... posicionarse, ¿no? Más que posicionarse, creo que está muy crudo para la elite política, ¿no? O sea, han empezado tarde su campaña, hay una moda que no solamente afecta a Rafael, sino a muchos de creer que la campaña tiene que ser así espaciada, ¿no? Guardando fuerzas para enero, febrero, marzo. No los conocen en el país, es lo que le pasa. Yo recuerdo haberlo dicho acá con gente valiosa también como Roberto Quiabra, ¿no? La misma Carla. Cuando sale lo de Datum, el nivel de conocimiento en el país, hay gente que criticó eso. No, yo lo creo, porque yo he visto documentos de otras empresas especializadas hace años, donde personas con 20 años en el escenario político tienen 56, 57% de conocimiento del pueblo, ¿no? Entonces, es así. ¿Por qué? Porque no te conocen en los lugares rurales, ¿no? A los únicos que conocen al 100% es a los presidentes o a gente como Keiko en Tauro, ¿no? ¿Cree usted que Roberto Quiabra efectivamente podrá llevar al PPC, digamos, a pasar la valla electoral? Es que allí tendrían que articular mejor una estrategia, ¿no? O sea, como te digo, yo no veo los aparatos partidarios comprometidos. Claro. Hay aparatos partidarios que sí están trabajando detrás de cámaras, pero que la corroboración de su trabajo
les permite posicionar a su candidato, ¿no? Mira, un ejemplo concreto es un operador por excelencia, es Vladimir Mesa, que yo conozco porque era secretario de Juventudes cuando yo era secretario de Política, ¿ya? Una persona con oficio político, que nunca ha sido amigo de salir en los medios, ¿no? Pero es un operador político de primer nivel, un Jorge Villacorta, por poner otro nombre más conocido, ¿no? Sí. Y él... Tú tienes a Carlos Álvarez que con su nivel de posicionamiento habla y es conocido y habla el lenguaje que quiere la gente, que es el lenguaje de la seguridad ciudadana, y por otro lado tienes las bases partidarias trabajando. Resultado, 4% permanente, ¿no? Y no es una persona que sale en medios y con un solo mensaje. Sin embargo, tú ves otras personas como López Aliaga con una presencia mediática permanente y todo ese tipo de cosas. Con paneles, además. Con paneles, pintas, redes, ¿no? Una inversión millonaria en redes, controles y todo ese tipo de cosas. Según una encuesta, 8, según otras 9, en otras 10. O sea, es decepcionante. De otro lado, señor Chaput, ¿qué le parece a usted las declaraciones del titular del Ministerio Público, Tomás Aleino Gálvez? Señala que todos los equipos especiales, entre ellos el de Lava Jato, tienen que desaparecer. Bueno, yo creo que de existir. Es que él habla mucho, ¿no? O sea, los fiscales tienen que ser más discretos y después tiene que retroceder, ¿no? Genera expectativas y retrocede, sale muy a la defensiva. Mira, lo que él dice, simple y llanamente debería hacerlo. Claro. Porque desde el momento que anuncia, hace que haya una respuesta política y mediática, ¿no? Y de la propia institución. Salen los fiscales a decir me están hostigando, sale la prensa a decir quiere votar a los fiscales, sale una parte de la política a apoyarlo y otro a no apoyarlo. Es decir, él está haciendo lo que criticaba. Se ha politizado el Ministerio Público y él no para de hablar, ¿no? Entonces, ¿está politizando por más? supuesto. Mira, si tú quieres hacer algo, hazlo. Te convocas a los fiscales, no estoy de acuerdo con ustedes y los cambias. Pero si él dice lo voy a sacar y luego no lo saca porque no puede interrumpir el proceso y luego vuelve a decir voy a desactivar en una semana, en 3 días. Incoherente, ¿no? Incoherente. Mira, él es nombrado, ¿no? Dice en la primera entrevista, y eso era lógico, inclusive yo dije, me parece lógico que diga eso porque primero tiene que evaluar, ya no lo voy a sacar. Entonces viene una respuesta mediática, se acobardó, ¿no? Eso es lo que han utilizado algunos, se acobardó. Y luego sale de nuevo a decir que lo va a sacar y entonces cambias de declaraciones en pocos días. Entonces yo le recomendaría a través de los medios, cosa que no es usual, pero ya que me has hecho la pregunta, que se calme, ¿no? Que primero vea qué terreno está pisando y deje de declarar y piense la situación en la cual está. Además está en proceso, está en marcha este juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, claro, donde está participando bien parte del equipo Lava Jato, ¿no? Entonces desarticular en este momento un equipo especial como el que conocemos podría ser contraproducente. Aunque mira, yo no he cambiado mi opinión en que es un equipo inútil, que ha protegido a la señora Susana Villarán, pero le das pues le pones la pelota para que patee del momento que dice, o sea, le das la disculpa perfecta, me voy, no me dejaron trabajar, ¿no? En lugar, hazlo y si no condenas, ya te sanciono. Perfecto. Ingeniero Juan Cepú, muchísimas gracias por estar en Altavoz. Gracias. La despedida de las audiencias es importante. Muchas gracias. ¿Cuál sería esa recomendación a las audiencias para que puedan saber efectivamente por quién van a votar? Bueno, que desde ahora se dediquen a analizar trayectorias. Es lo mismo que dijo Macri, ¿no? Y yo creo que es válido en el mundo porque ese fenómeno no es local. El fenómeno de la espectacularidad como mecanismo para surgir políticamente es algo que está demostrando que no da muchos resultados, que analicen trayectorias, que sopesen eso, que valoren la experiencia y según eso tomen una decisión. Importantísimo. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el ingeniero Juan Chaput, ex congresista de la República, ex ministro de Estado. Haremos una pausa en Altavoz, ya regresamos. Ya hablemos.